Amigos, amigas, bienvenidos a su programa Tómala a través del canal MX, el canal de México. En estos días hemos tenido problemas técnicos, por eso no hemos podido compartirles la mañanera, porque el proyecto de la mañanera es que les estemos pasando la retransmisión. Pero bueno, ya arreglamos esta situación y ya le vamos a estar cumpliendo con el horario. Pero ya no lo vamos a hacer temprano, lo vamos a cambiar de horario, va a ser a las 12 del mediodía para que tú puedas disfrutar de la mañanera aquí en el canal MX, el canal de México. De hecho, vamos a pasar nada más el inicio hasta donde inician las preguntas y respuestas, ya que las preguntas y respuestas pues están basadas básicamente están basadas en lo mismo de lo que ya informó la presidenta Claudia Sheinbaum, y para no hacerte aburrido el programa, bueno, pues decidimos que de donde inicia hasta donde inician las preguntas y respuestas para que te puedas enterar de lo que está pasando en la República Mexicana con la presidencia de la República, con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El día de hoy habló precisamente de el ferrocarril, que ya hay una ley que permite rescatar, pero bueno, más bien ya se rescatan los ferrocarriles nacionales que le pertenecen al pueblo de México, y eso es muy importante porque de verdad que ya no los habían arrebatado. Entonces esa cláusula que le permitía que la presidencia o la nación podía retomarlos se fue a la Constitución. Y eso es muy importante. También la doctora Claudia Sheinbaum Pardo habló de la Guardia Nacional, de la CFE, de Pemex, del Tren Maya. Pero para no hacerte el cuento largo, porque yo sé que ya estás desesperado, desesperada, esperando esto, pero antes de iniciar les pido el favor, ahí dice, aquí en el cintillo, véanlo, aquí, ahí está, en este cintillo, guinda, ahí estamos pasando, la denuncia ciudadana. En caso de que quieras realizar denuncia, visitar a nuestra página web o simplemente realizarnos un donativo a través de nuestra tarjeta bancaria, pues ahí está en este cintillo, ahí lo podrás realizar. Eso no es obligatorio. En caso de que tengas la posibilidad y puedas contribuirnos con algo, te lo vamos a agradecer mucho. Pero lo que más nos interesa es que no quites los comerciales, porque ahí sí es donde ganamos poco, muy poco, pero entre muchos podemos hacer una gran bolsita, ¿sale? Entonces, por favor, ayúdanos a no quitar los comerciales en los que andas haciendo el quehacer, en lo que andas haciendo la comida, que ya es el horario de clase, bueno, ya de que casi llegan los niños de la escuela, pues puedes dejar los comerciales en lo que entre una y otra plática, ¿sale, amigos? Entonces vamos a iniciar con la mañanera del día de hoy, 9 de octubre del año 2024, ¿sale? La mañanera, bueno, no es la mañanera, es la mañanera del pueblo de México. Buenos días, siéntense por favor. El día de hoy, bueno, primero antes de iniciar, quiero hacer público, patente, nuestra solidaridad con el presidente Petro. El Consejo Nacional Electoral de Colombia, 2 años después de la elección, abre una investigación por gastos de campaña, y el día de ayer él lo llama un golpe de Estado, porque incluso fuera de las leyes de Colombia se abre este proceso de investigación. Entonces, nuestra solidaridad con el presidente Petro es, como ustedes saben, prácticamente el único presidente progresista que ha tenido Colombia, y siempre nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Cuando haya siempre una injusticia, es parte de nuestra política. Bueno, vamos a presentar 2 temas. Uno, los dos tienen que ver con las modificaciones constitucionales que presentó el presidente López Obrador en su momento. Recuerden que el 5 de febrero envió 20 iniciativas, 18 de reformas constitucionales y 2 de leyes secundarias.
El día de ayer se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma que tiene que ver con el fortalecimiento de los trenes de pasajeros. Y se está discutiendo en el Congreso, en la Cámara de Diputados también el día de hoy, la reforma que tiene que ver con la recuperación de las empresas del Estado en materia energética, Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Entonces, invitamos a Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a Andrés Layú, que es el director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Él se va a encargar de no solo la regulación, sino el impulso de los trenes que inició el presidente López Obrador y que nosotros le vamos a dar continuidad con los trenes hacia el norte. Y Luz Helena, secretaria de Energía, está aquí también Emilia, que es la directora de Comisión Federal de Electricidad, van a presentar lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las empresas públicas del Estado, en qué consiste esta modificación que se presentó y después contestaríamos sus preguntas. Hoy es la sección de detector de mentiras que se inaugura, entonces también la vamos a presentar. Entonces, si les parece, primero que presente Andrés lo de ferrocarriles, que ya fue aprobado, y luego Luz Helena. Adelante, Andrés. Buenos días a todas y todos, con su permiso, señora presidenta. Sí, ven por la presentación, por favor. ¿Unos manos? Sí, si le prestan un micrófono, Pau, para que pueda acercarse. Buenos días, como les comentaba, voy a presentar primero un poco de contexto sobre la reforma constitucional al artículo 28 que se aprobó el día de ayer en la Cámara de Diputados. Recordarán que a inicios del siglo XX, en 1908, se creó Ferrocarriles Nacionales de México, pero en 1937 es un hito muy importante porque el general Lázaro Cárdenas hizo la nacionalización de Ferrocarriles Nacionales de México. Esto quiere decir que la mayor parte del siglo XX operó una empresa pública, estatal, los servicios de pasajero y los servicios de carga en nuestras vías ferroviarias. A partir de 1995 se hizo una reforma con la que inició el proceso de privatización de trenes. Esto implicó la desaparición de los trenes de pasajeros y el predominio de los trenes de carga. A partir de 2018 inició la recuperación del servicio de pasajeros con el presidente López Obrador y tenemos, digamos, como ejemplo los servicios del Tren Maya, del Tren del Istmo de Tehuantepec y el Tren El Insurgente que están operando. Hace poquito más de un año, en 2023, se inició ya este proceso en donde se publica en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria en donde el transporte ferroviario de pasajeros se vuelve un área prioritaria del Estado mexicano, lo cual culmina con la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece ya el servicio de pasajeros ferroviario como un área prioritaria del Estado. Ahorita les voy a explicar qué quiere decir eso. La que sigue, por favor. Entonces, como les mencionaba, tenemos en operación hoy servicios de pasajeros desde que iniciaron en la administración del presidente López Obrador. Como pueden ver, ya los conocen, es el Tren del Istmo de Tehuantepec, el Tren El Insurgente y el Tren Maya. Justamente esta es una imagen del Tren del Istmo de Tehuantepec, que da servicio de pasajeros, no solo servicio de carga. La que sigue, por favor. Pues a través de trenes, va a ser maravilloso. Esto permitió que actualmente 7.55% del total de las vías en operación se utilicen para el servicio de transporte de pasajeros. Lo que hace la reforma constitucional es que recupera para el Estado que pueda ser operado por
entidades públicas los 18,000 kilómetros del servicio de pasajeros, no solo los que ya están operando. ¿La que sigue, por favor? Voy a leer solamente la parte que constituye la modificación que se aprobó a la Constitución Política, que es relevante para el servicio de pasajeros. Claro, la comunicación vía satélite y los ferrocarriles, tanto para transporte de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución. Primera vez que estoy viendo, ¿no? Pero hay reformas. El Estado, al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y soberanía de la nación, y al otorgar asignaciones, concesiones o permisos, mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. El Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Para ello, el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares. La que sigue, por favor. ¿Esto qué quiere decir? Que la reforma eleva a rango constitucional la preferencia para la prestación del servicio público de transporte ferroviario para pasajeros como área prioritaria para el desarrollo nacional, que con estas reformas se busca la implementación de trenes de pasajeros sobre el derecho de vía existente sin afectar el servicio público de transporte ferroviario de carga, y el gobierno federal podrá otorgar a entidades públicas, estados, municipios y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal o a empresas privadas una concesión para el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros. Esto quiere decir, como decía, que recupere el Estado la posibilidad de que se operen públicamente estas vías con un servicio de transporte de pasajeros. La que sigue, por favor. La reforma también lo que hace es impulsar esta recuperación, como lo hicieron la puesta en servicio durante los últimos 6 años de trenes de pasajeros, lo cual para las y los usuarios de este tipo de servicios que tienen necesidades de transportarse implica mayor seguridad, mejor calidad de vida, reducción en la huella de carbono en sus viajes, reducción de accidentes y esto es muy importante, muchas comunidades quedaron aisladas a partir de la privatización porque son comunidades que estaban conectadas al resto del país a través del servicio de pasajeros y que cuando se volvieron solo servicios de carga dejaron de estar conectadas. Esto permite recuperar la conectividad de estas comunidades. Con el presidente López Obrador se pusieron en operación 2.240 kilómetros del servicio ferroviario para pasajeros. En la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se pondrán en servicio más de 3.000 kilómetros de vías ferroviarias para trenes de pasajeros. ¿A ustedes no? Muchas gracias. No, yo estoy emocionada, la verdad, de que se haya recuperado este tren, ahora sí que de pasajeros. ¿No? Muy buenos días a todos y todas. Con su permiso, señora presidenta. Por eso votamos por ustedes. Felicidades. El día de hoy se está discutiendo la reforma en materia energética. Si me lo permite, presidenta, antes de presentar las implicaciones, voy a hacer un breve recuento de dónde venimos, porque en el caso del sector eléctrico, como en el caso del sector hidrocarburos, venimos de historias diferentes. Adelante. Antes de la reforma del 2013, que es el motivo del cambio constitucional. Como todos sabemos, en 1938, por decreto presidencial, el presidente Lázaro Cárdenas decretó expropiados por causa de utilidad pública a favor de la nación diversos bienes de la industria petrolera que pertenecían a compañías privadas mediante pago de una indemnización. Aquí se crea Petróleos Mexicanos como una institución pública que tiene todas las operaciones relacionadas con la industria petrolera, y hasta 1971 Petróleos Mexicanos se regula por este decreto y cuenta con una estructura que enfatiza el control estatal y la centralización en el manejo de los recursos de hidrocarburos. ¿La que sigue? En 1992 se modifica esta estructura, se crean empresas subsidiarias. Estas empresas tienen personalidad propia, o sea, son descentralizados, y desde aquí empieza la intensificación de la participación de la iniciativa privada. Desde el origen Pemex podía realizar contratos, pero es con la reforma del 92 que se intensifica, y sobre todo en esta reforma en materia de petroquímicas se inicia el desmantelamiento y la desincorporación de la petroquímica básica. Recordarles que se vendieron 61 plantas de petroquímica del país en este periodo.
y hasta 2008, antes de la reforma, se modifica nuevamente la estructura de Petróleos Mexicanos, pero es muy importante, se le incorpora la palabra empresa productiva, pero sigue siendo parte de la administración pública y se rige por leyes públicas hasta este momento, hasta antes de la reforma del 2013. En el caso de CFE, el caso de CFE, la que sigue, viene de otra historia. En el caso de CFE, hasta 1933 no había prácticamente regulación en materia energética porque el constituyente no se expresó en términos de las facultades del ordenamiento energético, y es hasta 1934 que el Congreso da la facultad de legislar en materia de energía eléctrica, y del 34 al 60 se da un esquema mixto de participación. Hasta antes del 34 eran únicamente empresas privadas transnacionales, y a partir del 34 hasta 1960, que se da la nacionalización, se da un esquema mixto. En 1937 se crea la Comisión Federal de Electricidad. En 1949 ya se integra como un organismo descentralizado el gobierno federal, que ya tiene la personalidad jurídica propia, patrimonio, y conserva esta naturaleza hasta la reforma de 2013. En 1960, desde 1959 el Estado mexicano comienza a comprar, comienza un proceso de adquisición de acciones y bienes de empresas extranjeras que venían prestando el servicio público, que este proceso culmina en 1960 con la nacionalización de la industria eléctrica, en la cual pues ya todo el servicio se vuelve por una prestación pública. ¿La que sigue? La reforma del 2013 transformó. ¿Cuál fue la esencia de la reforma del 2013 y qué es la base de la reforma constitucional que en estos momentos se está discutiendo? La reforma del 2013 transformó a las empresas públicas en empresas productivas del Estado. ¿Esto qué significa? Que en lugar de regirse ya por el derecho público, se regirían por el derecho mercantil. Entonces pone a las empresas públicas con reglas como una empresa privada, similar a una empresa privada. Se abre a la iniciativa privada zonas específicas del territorio nacional en la explotación y extracción de hidrocarburos que antes únicamente estaban reservadas para petróleos mexicanos. Se incorporan estas empresas a un esquema de competencia, limitando la participación y el desarrollo de las empresas públicas, y se da un funcionamiento que con una denominación de estricta separación legal no permite a las empresas públicas su eficiencia productiva. ¿Qué sigue? Por el lado del mercado eléctrico, se abrió el mercado, la generación de la electricidad, privilegiando la rentabilidad por encima de la seguridad energética. Al ser empresas productivas, el motivo principal de la generación tendría que ser un esquema de rentabilidad, lo que, por ejemplo, pues en muchos municipios alejados en el país, llevar energía eléctrica no es por una razón de rentabilidad, sino es por una razón de bienestar público. Y este bienestar público se pierde con el concepto de empresa productiva del Estado. Vulneró con esto la planeación y la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, porque lo que rige en el mercado es el tema de la rentabilidad, y además en el caso de la CFE no recibía el respaldo, el pago necesario y el respaldo que se requería para el uso de la infraestructura de transmisión y distribución. Es decir, atomizó las capacidades y las atribuciones de planeación y gobernanza en general del sector energético. ¿Qué sigue? El presidente López Obrador inició con el rescate de la soberanía energética. De hecho, rescató a las empresas públicas del Estado, rescató tanto a Pemex como a CFE. Hoy México ya produce el 90% de las gasolinas que consumimos, el 54% de la energía del país es generado por el sector público. Se rescata este porcentaje cuando se adquieren las plantas de Iberdrola, con un proceso que el presidente realizó. De 2019 a 2023 la CFE inyectó inversión y estuvo produciendo con esta inversión el 55% de la energía limpia del país,
Y se realizó una inversión histórica en la CFE sin precedentes de 19.992 millones de dólares. Esta inversión fue para la construcción de 13 plantas de generación de energía y para más de 100 proyectos de transmisión en todo el país. Asimismo, el presidente López Obrador inició con una revisión y ajuste de muchos contratos que habían leoninos y los transformó dentro de las dos empresas del Estado. También el presidente trató de modificar este esquema que da desventaja al gobierno mexicano y a las empresas públicas del Estado, y mandó su iniciativa de reforma de ley de la industria eléctrica que precisamente buscaba modificar este esquema de desventaja público, pero como todos sabemos, pues sufrió amparos y la Corte lo declaró varios artículos inconstitucionales. Y la que sigue. Y actualmente la reforma que se está discutiendo presenta cambios importantes en la constitución de las empresas del Estado. Las empresas del Estado, con estas modificaciones de ser aprobadas, Pemex y CFE nuevamente serían empresas públicas, dejarían de ser empresas productivas regidas por el derecho mercantil y regresarían a ser empresas públicas del Estado regidas por el derecho público en favor del bienestar de todos los ciudadanos. Ese es en el artículo 25. En el artículo 27 lo que se propone es que se reserve el litio, como se ha manifestado por el Estado mexicano, para la explotación en el Estado mexicano, es decir, no se otorgarán concesiones en términos de litio. Y el artículo 28 constitucional, la que sigue, en el cual se expresa que tanto el litio como el servicio de Internet son áreas estratégicas del Estado y por lo tanto, al ser áreas estratégicas del Estado mexicano, no pueden serse consideradas como monopolio y las funciones que realicen no podrán ser sujetas a estas concesiones. Y por el otro lado, se garantiza la preponderancia en el despacho de la energía eléctrica a la empresa del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que CFE va a poder despachar primeramente la energía que requieren todos los hogares. CFE es la empresa que genera y distribuye la energía eléctrica a todos los hogares. CFE es la única empresa, no existe ninguna empresa privada, CFE es la única empresa que lleva la energía eléctrica a los hogares de todo el país. Por lo tanto, con la reforma va a tener preponderancia para poder llevar esa energía eléctrica a todos los hogares de todo el país. Y en el caso de la que sigue, por favor, de la reforma, lo que hace es garantizar este esquema que ya ha planteado la presidenta del país, el esquema de 54% de generación de energía por la CFE y 46% por los privados. No estamos cerrando la inversión privada, al contrario, la estamos regulando y la estamos motivando. El 54% va a ser suministrado por el Estado, se fortalece la planeación del sector para garantizar el abasto y la confiabilidad, porque la confiabilidad del sistema general de electricidad debe ser por parte del Estado para poder regular su mejor distribución y que pueda llegar a todos los hogares del país. Y el 46% de la participación de la iniciativa privada se realizará con reglas claras para la inversión. ¿La que sigue? Estas reglas claras van a permitir la participación ordenada, acorde a las necesidades del país por cada una de las regiones. Se va a favorecer la generación de energía limpia y renovable con respaldo y un esquema equilibrado de distribución de beneficios, para beneficio de todas las empresas, pero también para beneficio de todo el país. Muchísimas gracias. Bueno, son dos reformas. La primera, si ustedes recuerdan, en este espacio, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador lo que mostró, lo que se encontró, es que en los contratos que se hicieron de concesión de ferrocarriles con los privados, había una cláusula que especificaba que en el caso de pasajeros, si no los desarrollaba el privado, los podía desarrollar el Estado. Podrían ser empresas públicas. Esto queda ahora en la Constitución, que el Estado
puede utilizar las vías actuales que están concesionadas para transporte de pasajeros. Es decir, es lo mismo que ya venía en los contratos, solo que ahora queda claro en la Constitución. Y eso va a permitir, pues, tener la posibilidad de utilizar esas vías para transporte de pasajeros. O, como se hizo en Tren Maya, hacer nuevas vías para un nuevo tren. Esto es muy importante porque al mismo tiempo que se mantiene la concesión del transporte de carga de ferrocarril, se permite ya en la Constitución abiertamente y claramente que en esas mismas vías se pueda operar el tren de pasajeros. Esa es la primera en pocas palabras. En el caso de la energética, ¿cómo queda? Como bien lo explicó Luz Helena, después de la expropiación petrolera en el 38 y la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, operan exclusivamente Pemex, Comisión Federal de Electricidad, y en su momento Luz y Fuerza del Centro. En el año 1992 se modifica la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y ahí se permite la participación privada en una forma en donde en realidad no se respetaba lo que decía la Constitución, pero a través de una ley secundaria encuentran una manera de participación privada. En ese momento era generación independiente, que el privado generara electricidad y se la vendiera a CFE, el autoabastecimiento y otros esquemas. En el 2008 viene, de hecho en 1999, Cedillo quiere privatizar por completo el servicio eléctrico y las movilizaciones que hubo en aquel entonces, en las que por cierto participó de manera muy importante el ESME, evitan esa privatización. En el 2008, si se acuerdan, Calderón pretende una nueva privatización. Ahí viene todo el movimiento de las Adelitas del petróleo, foros que se hacen en su momento en el Senado, y ahí viene un nuevo esquema de privatización. En el 2013 es cuando viene el cambio constitucional, que no había podido hacerse. En este cambio constitucional del 2013 se modifica por completo el esquema de operación de CFE y de Pemex. ¿Cuál es la característica? Le ponen a las empresas, en vez de ser empresas públicas, empresas productivas del Estado. No quiere decir que no queramos que sean productivas, por supuesto que queremos que CFE y Pemex sean productivas, pero ¿cuál es la característica? Que en realidad las ponen a competir en el mismo nivel que todas las empresas privadas en la apertura de un mercado eléctrico que no se había dado en México a partir del 2013. Y en el caso de Pemex, lo mismo. Entonces, estas empresas ya se rigen no por las leyes públicas, sino por las leyes mercantiles, como cualquier empresa privada. ¿Esto qué hace? Pues que formalmente las ponen a competir. En un mercado eléctrico, pues se entiende la competencia. Ahora, ¿qué planteó en su momento al enviar la iniciativa el presidente en la reforma del 21 y todo lo que vino después hasta esta reforma? Lo que empezó a ocurrir es que cuando se genera la electricidad hay un área que se llama el Centro Nacional de Control de Energía, que define cómo entran en operación las plantas que están generando. Entonces ahí, si recuerdan, se le dio preponderancia a las plantas privadas sobre las públicas. Al darle preponderancia a las empresas privadas, pues empiezan a quedar rezagadas la inversión pública que se hizo en algún momento. ¿Esto qué es lo que hizo? Además de otros contratos que se hicieron de sociedades de autoabastecimiento, recuerdan, que era una simulación del mercado eléctrico, donde alguien generaba aquí, alguien compraba aquí y decían somos una sociedad
y pasan la electricidad por las redes de transmisión sin pagar lo que tienen que pagar por las redes de transmisión. Todo esto generó un problema incluso en el propio servicio del sistema eléctrico nacional, un problema técnico. Entonces, ¿qué plantea la reforma que hoy se va a discutir? Es que las empresas regresen a ser empresas públicas. Es decir, no es el mercado su principal función, sino el servicio público. Eso las fortalece. Segundo, la preponderancia de CFE, que SENACE, que es quien despacha la energía, espero que se entienda esto, la energía eléctrica, en cuanto se genera, se tiene que consumir, prácticamente no se almacena. Entonces, ¿quién decide qué pasa por las redes de transmisión? El SENACE. Antes se decía, bueno, los privados tienen preponderancia por una serie de reglas, ahora la Constitución dice no, tiene preponderancia Comisión Federal de Electricidad. Incluso las hidroeléctricas, energía limpia, no se les permitía hacer energía limpia. Ahora con esta reforma sí. Y además, nuestro objetivo, que lo planteamos desde la campaña, es que CFE genere el 54% de la energía eléctrica y los privados el 46%, que fue la misma propuesta que hizo en el 2021 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, con esta reforma se va a permitir modificar también las leyes secundarias y aun cuando se respete el mercado eléctrico, ahora CFE pues tiene la preponderancia, regresa a ser pública y Pemex también regresa a ser una empresa pública. Ya después vamos a presentar, porque el objetivo es que sean todavía más productivas que lo que son ahora, que sean más eficientes de lo que sean ahora. Esto es algo importantísimo. Para los privados van a poder generar el 46%. No se vayan a ir. ¿Bajo qué esquemas? Detector de a partir mentiras, de una planeación bueno. energética, que es lo que debe existir en cualquier país. Y de la definición de reglas muy claras, cómo pueden invertir, en dónde pueden invertir y bajo qué condiciones en este mercado. Y la CFE mantendrá su participación del 54%, aumentando la cantidad de fuentes renovables de energía en un esquema de financiamiento que ya tenemos trabajado. Estas dos reformas son profundas y muy importantes. Entonces, para que lo sepa quienes nos escuchan, la primera ya se aprobó en Cámara de Diputados, la de energía entra hoy o hoy se está aprobando en Cámara de Diputados y luego, como es reforma constitucional, pasa todo el proceso. De ahí se va a Cámara de Senadores y luego a los congresos estatales. Pero es importante que se conozca esto, que es pues parte de lo que se prometió, que nos comprometimos en campaña, y una esencia muy importante de lo que representa la cuarta transformación, a diferencia de todo el periodo neoliberal, que lo que se quería pues era privatizar absolutamente todo y convertir todo en mercancía y abandonar los derechos del pueblo de México. Entonces, esto es lo que se está presentando el día de hoy. Se los voy a dejar ahorita con esta del detector de mentiras. A las Raquis se la jaló de nuevo, de verdad, amigos, que se la van a empezar a agarrar contra el gobierno ahora de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y pues no lo podemos permitir, ¿sale? Vamos a escuchar el detector de las mentiras. Aquí viene el detector de mentiras preparado por un equipo y con esto terminamos. Adelante. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, buen día a todas y todos. Los saluda Miguel Ángel Lorza, coordinador de Infodemia. La principal amenaza a la democracia en la era moderna es la desinformación y su rostro más duro, la infodemia. Este término fue acuñado, como ustedes saben, por la Organización Mundial de la Salud para señalar los intentos deliberados por difundir información errónea,
por socavar la respuesta de la salud pública y promover otros intereses de determinados grupos de personas. En 4 años, en la plataforma Infodemia MX hemos desmentido 4.460 mentiras en temas como salud, democracia, corrupción, educación, fraudes, extorsión, gobernabilidad, desastres naturales y seguridad, entre otros. En las Mañaneras del Pueblo iniciamos otra etapa de la lucha contra la desinformación. Infodemia MX presentará cada miércoles la sección Detector de Mentiras a través de videos con desmentidos realizados a partir de la participación de las y los ciudadanos al correo electrónico detectordementiras@infodemia.mx. Lo importante en esta nueva sección del Detector de Mentiras es desarticular noticias falsas que dañan la conversación pública. Estas potencian el riesgo de conflicto. Aquí les voy a pausar tantito. Miren, lo que está diciendo es cierto. Nosotros, como medios de comunicación, como comunicadores, comunicadoras, debemos de ser responsables. No debemos de hablar a lo pendejo, así como se dice a la mexicana, ¿no? ¿Por qué no debemos de hablar a lo tonto, a lo pendejo? Porque no es grato calumniar a las personas nada más por calumniarlas, porque me cae mal o simplemente por berrinche político, que en este caso se trata. No se trata de eso, señores. De verdad que nosotros como medio de comunicación debemos de ser muy responsables de lo que vas a transmitir y lo que vas a decir, ¿no? Hemos sido muy transparentes en este caso, en este medio de comunicación, para desnotar la diferencia entre un medio de comunicación y otro. Decía el presidente de la República que las mentiras de la prensa se matan con la prensa. Y es cierto, habemos muchos medios de comunicación que somos honrados, honestos, transparentes y somos también responsables, que es lo más importante, ser responsable. No podemos sacar una nota periodística si no tenemos los pelos de la mula en la mano, que tengamos sustentos, que tengamos veracidad de las cosas. No podemos hablar a lo pendejo por hablar. Que eso le quepa en la cabeza a la prensa conservadora y a algunos medios de comunicación que se dicen ser también prensa libre, que también son chayoteros del gobierno del estado, en este caso de Querétaro o de a nivel nacional. Entonces, esto que está diciendo es cierto, debemos de ser muy responsables, muy responsables. Si no, pues entonces dedíquense a otra cosa, porque hay que ser muy buenos periodistas sabiendo llevar las cosas tal cual son sin aumentarle nada, ¿ok? Violencia y amenazan las perspectivas a largo plazo de impulsar la democracia y la cohesión social. La mentira no proviene solo de la falsedad explícita de una noticia, sino también de expresiones que tergiversan la realidad y vulneran los derechos humanos. En la última semana surgieron expresiones discriminatorias que generan discursos de odio y desinformación y también mentiras. Vamos a ver el video del detector de mentiras. Es mentira que el gobierno federal negara protección al alcalde de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos Catalán. El martes 8 de octubre, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que el alcalde de Chilpancingo no había solicitado protección al gobierno federal. Vamos a ver su declaración. Se habla también que no iba con seguridad de la Guardia Nacional. ¿Esto es cierto? Él no contaba con protección de la Guardia Nacional, pero tampoco fue solicitado. ¿El gobierno no se lo quiso proporcionar? No hay ninguna solicitud. Las solicitudes llegan a la Secretaría de Seguridad y se turnan a las áreas correspondientes, a veces a la Secretaría de la Defensa Nacional, a veces a otras instituciones. En este caso, de la persona referida no había ninguna solicitud de seguridad hacia Guardia Nacional o a la Secretaría de Seguridad. ¿Él iba con alguien? ¿Iba con alguien en específico a esa reunión de la que Iba usted solo, habla? no iba acompañado y sabemos que iba a una reunión
pero no se sabe específicamente a qué reunión iba, con quién iba, cuáles eran sus... Hay mucha información al respecto que tenemos que cuidar por la propia investigación. Perfecto. También es mentira que se sacara a la diputada Ifigenia Martínez del hospital para que entregara la banda presidencial. La propia familia de la diputada desmintió esta información que circuló en redes sociales y explicó que la diputada Ifigenia Martínez asistió a la ceremonia de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum porque así era su deseo. Se fue con la satisfacción del deber cumplido el 1 de octubre y también aclarar, ha habido por ahí algo de ruido respecto a si su asistencia el 1 de octubre de alguna u otra forma puso en riesgo su salud. Yo les podría decir con absoluta transparencia y objetividad que más bien y con cargo a esta enorme responsabilidad del 1 de octubre es que fue su mayor motivación para salir de un problema de salud complicado que empezó a tener a partir del 14 de septiembre. La misión del 1 de octubre fue la mejor medicina, ustedes la vieron, estuvo esa sesión presidiendo con completa dignidad, alegría, entusiasmo, mi reconocimiento y gratitud a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pensó en ella para ese día tan especial. El mismo día que el Estado mexicano ofreció disculpa pública por los crímenes del 2 de octubre de 1968, hubo quienes generaron desinformación sobre este acto histórico. Tenía 6 años cuando pasó lo de Tlatelolco. ¿Qué chingado sabe de Tlatelolco? Lo que le platicaron sus amigos, que es una sola versión. Carlos Alarraqui, Ella nunca supo quién tiró el primer balazo. Nosotros tampoco sabemos quién tiró el primer balazo. Lo que sí sabemos es que en uno de los apartamentos de Tlatelolco había un arsenal gigantesco de los estudiantes con armas. Además, ella no tiene la edad, ella no tiene derecho a hablar de Tlatelolco. O sea, es como si yo hablara de Santana que vendió a Texas. Pues, a ver, chato. La presencia de huracanes en territorio nacional... A ver. Señora Alarraqui, ella no tiene derecho a hablar de Tlatelolco si su madre fue parte de quienes sufrieron del Tlatelolco. Ella es, y siempre lo he dicho, es hija del Tlatelolco, ¿no? Del 68. ¿Cómo no vamos a hablarlo así los mexicanos de Tlatelolco si muchas y muchos nos vimos perjudicados hasta la fecha por ustedes, la derecha conservadora? Ay, ella no tiene derecho a hablar de Tlatelolco. Mendigo misógeno, el que no tendría de qué hablar de Tlatelolco serías tú, Alarraqui, porque ¿sabes qué? ¿Sabes por qué sí? ¿Te deberías de callar la boca? Esa boca llena de estiércol que tienes. Porque la derecha conservadora es quien ocasionó el Tlatelolcazo, precisamente. Ustedes, misógenos, racistas, carroñeros, son los que han destruido los movimientos porque no les gusta que les arrebate el pueblo lo que realmente le pertenece, que ustedes se han robado. ¿Me entra rabia? ¿Cómo chingón no me va a entrar rabia? Ay, no tienes derecho a hablar de Tlatelolco. ¿Cómo fregados no? Si su madre lo vivió. Seguimos. Ya me enchilé. Bajo una ola de mentiras contra el gobierno de México por la atención de las familias afectadas por desastres naturales. Durante toda la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal simuló otorgar recursos a la atención de desastres naturales. Como parte de estos ataques al gobierno de México, se reactivaron las viejas mentiras que aseguran que no hay apoyos a damnificados por desastres naturales por la desaparición del fideicomiso del Fonden. Por ejemplo, medios de comunicación aseguraron falsamente que el gobierno de México simuló gastos para desastres porque los fondos no ejercidos del Fonden y el FOPREDEN fueron devueltos a la tesorería de la Federación. ¡Mentira! Según el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recursos no ejercidos deberán ser reintegrados a la tesorería de la Federación. No es una simulación, pues el gobierno de México invirtió 35,017 millones de pesos para la atención de las personas de Acapulco y Coyuca de Benítez afectadas por Otis en 2023.
Nada más, antes de despedirme, reiterar que en Infodemia recibimos las solicitudes de desmentidos a través del correo electrónico detectordementiras@infodemia.mx. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, pues ahí están, amigos y amigas. Se despide la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, pues con esto hemos terminado la transmisión, la retransmisión de la mañanera. Ya no nos quedamos a preguntas y respuestas. Si se dieron cuenta, nada más al último pasamos lo más importante, porque son preguntas que son desgastantes, que preguntan lo mismo de lo que ya dijo la doctora. Creo que es más que entendible que la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta de la República, pues ya dio el resumen, ya dijo de qué se trata, es muy clara en lo que explica. La verdad, parece que fuera una profesora de abolengo, de estas profesoras que les encanta pues la materia, ¿no? Les encanta su profesión. Y ella explica a detalle, piedrita por piedrita, como si fuéramos unos bebés, unos niños, ¿no? Pero está bien que nos explique a detalle lo que realmente está pasando con nuestra nación mexicana. Y luego, pues, los compañeros de la prensa, pues, están pregunte y pregunte lo mismo, dando vuelta, a ver en qué cae. Oigan, nunca va a caer Claudia Sheinbaum con sus preguntas amañadas. ¿Saben por qué? Porque es una mujer súper preparada. O sea, en lo que un niño de preparatoria se convirtió en periodista y de allá de las escuelas de periodismo, ya después porque les cayó bien o porque su papá era compadre y todo eso, les dan su título. Ya se dicen ser buenos periodistas, sí, pero un periodista se hace en la calle, en la vivencia de día a día. Y le pregunté a ese jovencita, a la profesora, perdón, pues sí, a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y pues no, en 2x3 se las mata la doctora Claudia Sheinbaum, porque es una mujer súper preparada. La verdad, me encanta cómo nos explica, y por eso no va a haber necesidad en este espacio de la retransmisión de la mañanera del pueblo, precisamente que estemos pasando las preguntas y respuestas. Sería como que hacerles más buche y más hígado a ustedes, ¿no? Más hígado porque se inflama de coraje, ¿sale? Amigos, amigas, muchas gracias. Compartan la transmisión, por favor, para que más ciudadanos en el estado de Querétaro se enteren. Muy buen provecho. Se me faltó decirle ¡tómala!